Me tienen allá, en vivito y en directo. Listo. Bueno, no, les iba a mostrar, viene con su tabla de contenido, Ujú. eh, Voy a sacar el libro en 3D. viene con su lista de siglas, de abreviaturas Ajá. Ok. Sí. y con su lista de figuras, fotos, gráficos, mapas y demás. Todos los anexos. Mm, largo, ¿ah? Bueno, Sí. vamos al... Si uno resumiera los años invertidos en ese trabajo, ¿cuántos años serían, hijo? En la escritura, yo empecé, yo terminé el capítulo llegando a Colombia la segunda vez, creo, en mi segundo viaje, si no estoy mal, o tercero. 2023. En el tercer viaje, no cuando fui a lanzar el libro en abril, sino en el siguiente que fue como en septiembre del 23 más o menos, estaba terminando el primer capítulo. Entonces yo creo Ujú. que desde ahí empieza la cuenta, como desde el verano del 23. Estamos a punto de llegar al verano del 25, 2 años, dos Ok. años. En- Ya se viene por verano. Sí, Nosotros decimos ya. más o menos como en junio, julio, Pero era- en las sí, fiestas. toca, Entonces toca decimos, no. guiarse así ahora. A ver, eh, las conclusiones, vamos ¿Tú lo pues. pasaste el digital por la plataforma que te dije para ver cómo te lo resume? No, papito, no la he probado aún. Ahí la colocas simplemente el archivo y te saca una página y te dice esto trata de esto. Mi vida, ¿has podido utilizar el chat? ¿Has vuelto a utilizar el chat GPT? Para consultas que usaba antes el gratuito, no una operación así muy pesada. Bueno, listo, a modo de conclusión. Ah, De bonito. conclusión. Nada de trapo. Bueno, dice así. Si me dejan de escuchar o se traba alguna cosa, me interrumpen. Sí. Estás pendiente del teléfono que ese se hace más rápido a veces. Bueno, a modo de conclusión, en el lenguaje periodístico e institucional de la actualidad, las misiones de Naciones Unidas dirigidas a sus distintos países miembros suelen estar acompañadas por vocablos como observación, monitoreo y verificación. Aunque menos implicadas que antes en tareas de cooperación para el desarrollo, por su mismo debilitamiento en la posguerra fría, es innegable que dichas misiones continúan siendo pensadas desde un repertorio de conceptos intrínsecamente visuales atados a la noción de un árbitro neutro que inspecciona, extrae evidencia y arroja luz sobre la situación presente de algún problema social con base en estándares fijados por una comunidad de consensos técnicos y políticos más extensa que la del Estado receptor. Colombia, por cierto, es desde 2016 uno de los países con presencia de una misión especial de verificación que vela por el cumplimiento del acuerdo final de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP en sus puntos más sensibles, entre estos la reforma rural integral y la reincorporación socioeconómica de los excombatientes. Lo anterior demuestra que, aún con sus contracciones financieras y un largo historial de pasos en falso que le acarrearon el señalamiento de ser un conglomerado sin muchas capacidades, el grueso de la diplomacia internacional pareciera resistirse a desechar ese gran ojo o testigo que desde 1945 ha visitado múltiples rincones del globo y emitido recomendaciones a raíz de lo observado. Claro está que la observación, en tanto acto, se descompone en una batería de prácticas que incluyen el levantamiento de datos estadísticos, representaciones cartográficas del espacio o informes de campo redactados por expertos y el personal de chalecos azules.
Sin embargo, el presente texto ha sido insistente en que esa lógica de visualidad, del ver para creer o decir algo, sobre la cual se asentó la relación de la comunidad internacional con las Naciones Unidas, también se vio definida por prácticas explícitamente visuales, escópicas en sí mismas, relacionadas con el ámbito de la mirada y con la producción de imágenes materiales sobre las geografías asistidas en materia de salud, educación, nutrición o economía. Y aunque el vínculo entre desarrollo y visión ha sido sugerido en formulaciones teóricas de autores referenciales para explicar cómo el primero, o sea, el desarrollo, fabrica representaciones o categorías totalizantes de sus beneficiarios, debemos sostenernos en que la exploración de ese nexo continúa en una zona tímida de debate historiográfico y a la espera tanto de casos como de archivos que le den cuerpo al problema. Justo eso es lo que ha aventurado esta investigación con la política fotográfica de la familia ONU y su despliegue en Colombia, sin dejar de lado, como ya se vio, los procesos y configuraciones globales que le dieron fundamento a dicha empresa visual de gran calado. No siendo el único proveedor de asistencia técnica que recurriera a los lenguajes gráficos de la cultura de masas en años de posguerra, las Naciones Unidas continúan siendo uno de los jugadores más importantes para comprender la construcción de un universo de sentido sobre el desarrollo a través del reportaje, el magazine, las exposiciones plegables, las cartillas ilustradas y la película de 16 milímetros. Su estructura diversa de agencias especializadas, respaldada por esquemas burocráticos consagrados a la información pública en los cuarteles de cada una, hizo posible ensamblar un vocabulario visual en el que se apreciaran las distintas manifestaciones de la pobreza, pero también la actualidad de una ruta de cooperación multilateral que buscaba aliviar esas dolencias desde un enfoque integral donde se combinaban experticias y racionalidades varias. No solo eso, dicho vocabulario se confeccionó sobre la base de cubrimientos regionales, que siguiendo el geoesquema de la ONU por áreas continentales, concentró en un mismo dispositivo archivístico grandes síntesis fotográficas de la agenda de transformaciones accionada principalmente en África, Asia y América Latina, lo que a la luz de los años terminaría robusteciendo una cartografía comparada del desarrollo, compuesta por cientos de miles de imágenes sobre los grandes bloques territoriales del tercer mundo. Una parte importante de estas páginas se enfocó en develar la arquitectura institucional que soportó aquella cadena de operaciones dedicada a la producción, acopio y distribución del material fotográfico relacionado con proyectos que acompañaba o promovía directamente el tejido de organismos especializados. Hasta cierto punto, esta fue la historia, o al menos un relato complementario de esas burocracias análogas a los despachos propiamente implicados en la ejecución de los programas. Burocracias que con las medidas de descentralización y expansión de centros satélites de información en la antesala de los 60, se lanzaron a documentar con fines tanto diagnósticos como publicitarios el proceso de cambio de un mundo que ingresaba a un nuevo capítulo de las diplomacias técnicas, más formalizadas y con un mayor dinamismo que el de la brecha de entreguerras. Es en ese despliegue de reportajes, misiones fotográficas y levantamiento de fototecas que gana relieve una constelación de fotógrafos, intermediarios intelectuales, corresponsales, editores y comunidades de experticia visual que modelaron desde sus trayectorias el ideario desarrollista de las Naciones Unidas, muchas veces trayendo a la mesa elementos de estéticas coloniales, antropológicas, humanitarias, de la reportería de guerra o del New Deal, por señalar algunas. Dicho entramado de actores, sensibilidades, vertientes y posibilidades tecnológicas constituye un buen comienzo para responder las preguntas, aún en el aire me atrevería a decir, de quiénes modelaron el tan alegado régimen de visión del desarrollo, bajo qué preceptos y apoyados en qué materialidades. Interrogantes todos que llegan en buen momento, cuando la historiografía del tema comienza a dirigir su mirada hacia las prácticas y los oficios de escala cotidiana que mediaron
en la universalización de las premisas básicas del desarrollo internacional definidas en polos tecnocientíficos de decisión, tecnopolíticos, perdón. Además, la incidencia de estilos fotográficos anteriores a las Naciones Unidas en su propia política visual enriquece las conexiones que otras investigaciones sobre desarrollo, aunque al margen del interés por su visualidad, vienen rescatando entre los actores de la cooperación promovida durante la Guerra Fría y aquella que se configuró entre los 20 y los 30 en el seno de los imperios modernos, la Progressive Era, la era progresiva de los Estados Unidos, o el panamericanismo previo a la Segunda Guerra Mundial. En ese orden, las evoluciones de la mirada en torno al desarrollo no hacen otra cosa que alentarnos a seguir restableciendo el cableado temporal que liga, no como un continuum, pero sí con resonancias considerables, los procesos modernizantes de la primera con la segunda mitad del siglo XX. Frente a la densidad y activa circulación global alcanzada por los archivos fotográficos de la familia de organismos ONU, esta investigación partió de la pregunta por el lugar que correspondió a América Latina en esa cartografía comparada del mundo en vías de desarrollo. En ese propósito, el ámbito revisteril y de exposiciones itinerantes fueron de suma utilidad, toda vez que en ellos se compendiaba una imagen generalizada de la región, a partir de una selección de piezas obtenidas en algunos de sus países. Según se vio en los capítulos 4 y 5, tanto la OMS como la UNESCO fueron las agencias de producción más copiosa, pero sobre todo las de incursión más temprana en la aplicación del fotoensayo y de un periodismo de viajes que en las misiones iniciales de los 50 recurrió con entusiasmo al tropo y no al trapo, al tropo exotista de la América aldeana, ancestral y en proceso de apertura a tiempos nuevos. Con los años 60 o el primer decenio del desarrollo, la consistencia de esa representación subcontinental tendió a matizarse al dar mayor rango visual a las muestras de modernidad urbana, de las cuales ciudades como Bogotá aportaron capturas ilustrativas por medio de sus avenidas, bibliotecas, hospitales e institutos de entrenamiento laboral como el SENA. No obstante, una de las inercias fotográficas más difíciles de romper en los productos editoriales de las 4 agencias estudiadas fue la documentación de la geografía humana andina como el arquetipo visible de la agenda multilateral en la región. Al respecto, la relevancia de una política, perdón, ya. Al respecto, la relevancia de una política indigenista asesorada por antropólogos consultores como Medho, que a su vez estaba aparejada a una cruzada antirracista liderada por la UNESCO desde fines de los 40 y a una economía visual de lo andino, con buena recepción en circuitos del norte global desde tiempo atrás, incidieron en que la exaltación estética de esa franja territorial perdurara hasta bien avanzados los 70, a veces con contradicciones como la fotografía de tipos, extemporánea para el momento histórico, o las explicaciones deterministas sobre el carácter colectivo de las comunidades, minando así los esfuerzos originales de lograr abordajes más comprensivos frente a la diferencia cultural. Lo paradójico, al menos si se revisara el enfoque de las misiones de asistencia bajo una perspectiva de larga duración, es que los sectores indígenas no fueron los principales destinatarios de los distintos programas diseñados para América Latina. Sin embargo, proyectos interagencia, como el muy celebrado PIA, que era el Programa Indigenista Andino, donde se articulaban varios países en un mismo plan de trabajo, ofrecieron el pretexto ideal para seguir sacando rédito simbólico de esa imagen del continente atávico. Es cierto entonces que hubo tendencias más o menos estables a lo largo del periodo estudiado en las figuraciones fotográficas de la región. El Triángulo Sudamericano, así llamado por el Correo en 1955, sí, 55, era el del pasado indiano, de presente mestizo, semillero de reformismos agrarios despolitizados y experiencias de cooperativismo que daban realce a su ruralidad andina. Vitrina del modelo erradicacionista de enfermedades transmisibles, aún en años donde los abordajes preventivos de salud ya contaban con una legitimidad creciente,
y vanguardista en lo que concernía a la explosión cultural de sus ciudades capitales. Esa era la América Latina de las Naciones Unidas. Ujú. Con todo y eso, primaron referencias sobre la heterogeneidad de aquel triángulo, manifiestas unas veces en menciones a una América Latina y otras a las Américas en sentido más hemisférico, sumado al uso repetitivo de comparaciones entre el cosmopolitismo de las urbes con la precariedad de los campos. Tales diferencias, complejas de aglutinar en una imagen orgánica, no dejaron otra salida a las unidades informativas de la ONU que usar con frecuencia la retórica visual y escrita de la región de contrastes. De manera sutil, por no decir eufemística, se impuso la intención de presentar al espectador un mosaico de razas, climas y espacios, los cuales tácitamente enviaban el mensaje de un área continental con diferencias de grado en sus estándares de desarrollo. En el ensamblaje de ese relato correspondía a las Naciones Unidas ser la ligazón que conectara el bienestar de la ciudad moderna con las necesidades del habitante rural, o si se quiere, nivelar desde sus modestas capacidades la notoria brecha entre ambos mundos que tanto cautivó a sus fotógrafos. Importantes son, en términos de cronologías, los años fundantes del entramado ONU, en los que se entrelazaron dos hechos claves para esta pesquisa. Primero, la expansión del mandato original de conservar la paz a un programa intersectorial de desarrollo, lo que daba una semántica más compleja al concepto mismo de paz, pensada ya no solo como desarme o ausencia de conflicto. Y dos, la ocupación de posiciones estratégicas por parte de delegados latinoamericanos, tales como la Dirección General de la OMS, la UNESCO y el Departamento de Información Pública de Nueva York durante los 50, fenómeno enmarcado en una política de votación en bloque o frente unido que sirvió a la región para amasar un capital simbólico dentro de la Asamblea General, empujar algunas de sus iniciativas más icónicas, el CREFAL, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, el Programa Indigenista Andino, etcétera, y hacer eco de ellas en los productos de información pública antes de que el protagonismo americano se diera terreno en las décadas siguientes, en los 60, frente a la descolonización africana, que motivó a las agencias especializadas a asumir tareas de tipo más estructural y menos complementario. No en vano, hubo fotos y reportajes tempranos, como los producidos por Almasí, que, aunque se actualizaran las fototecas con nuevo material, resistieron el pasar de los años y siguieron siendo los más reproducidos en exposiciones o antologías institucionales. Tan solo las piezas del proyecto radiofónico Sutatensa en Colombia, obtenidas en el transcurso de la misión Berman en los 50, no operaron únicamente como registros de actualidad. Se convirtieron, por el contrario, en una trinchera simbólica sobre la cual las agencias regresaron una y otra vez para movilizar su discurso humanitario, una suerte de patrimonio o memoria gráfica imperecedera que seguiría circulando 20 y hasta 30 años después de su captura. Colombia, como caso de observación elegido, no estuvo exenta de las tendencias y contradicciones identificadas en las miradas de conjunto sobre América Latina. Si bien a mediados de los 50, un comentarista respetado en la UNESCO y en el Círculo Nacional de las Primeras Ciencias Etnológicas como Paul Rivet, maestro de Metro, afirmaba que el país no contaba con un movimiento indigenista tan acentuado como el peruano o mexicano, ¿no sería este un factor excluyente para articularlo desde las campañas fotográficas al universo visual andino tan explotado en estados vecinos con mayor demografía indígena, en especial con el cubrimiento a municipios campesinos del altiplano cundiboyacense, cuya ascendencia indiana no dejó de ser recalcada en los textos acompañantes de las imágenes o incluso en las narraciones de productos audiovisuales? Como se vio en la exposición de datos del cuarto capítulo, la mayor parte de registros recabados durante la investigación se concentraron en Bogotá y el actual departamento de Cundinamarca, muchas veces en zonas veredales o vecindarios semiurbanos, que daban continuidad a una figuración de lo andino como expresión típica de la nacionalidad y a un centralismo operativo por parte del Estado, que limitaba desde los años 30 muchas de sus reformas sociales e iniciativas piloto a esta porción del mapa. De lejos,
Fue la OMS el organismo con producción más voluminosa en el país, pero también el de visitas más recurrentes a lo largo del periodo del 45 al 84. Esa presencia sostenida, que en el caso de las demás agencias se tornó más dispersa o espaciada, garantizó una mejor trazabilidad a las representaciones del modelo de salud pública que el Estado había incorporado apenas a fines de los 40, comenzando con los reportajes de las campañas antimalaria en la costa atlántica y transitando entre los 60 y 70 a una amplísima cobertura de programas preventivos y de atención primaria, en la que se dio centralidad fotográfica a oficios feminizados del cuidado y a planos visuales más abiertos, donde ganaba relevancia la comunidad, las relaciones ecológicas del hogar doméstico con su medio externo y los trabajadores voluntarios que hacían las veces de enlace entre las infraestructuras sanitarias de la ciudad y las periferias que carecían de estas. UNESCO, por su parte, aunque también destinó misiones fotográficas a Colombia de los 60 en adelante, siguió utilizando en sus conmemoraciones exhibiciones como la de Colonia o Teherán y en las piezas que compartía a magazines gráficos como Panorama de la OIT, el material sobre alfabetización campesina que había resultado de la misión Berman en Sutatensa y de los viajes de Morán en el 55 y Almasí en sus inmediaciones. Quizá más por una coincidencia temporal con el entusiasmo fundante que despertó la primera década de las agencias especializadas en las élites nacionales, no deja de llamar la atención el hecho de que las iniciativas más amplificadas, ejemplo, escuelas radiofónicas o el SENA, en plataformas de circulación como exposiciones y revistas, fuesen aquellas concebidas en el contexto de la denominada restauración conservadora. Estoy hablando de Colombia, del 46 hasta finales de Rojas Pinilla, 57, o anterior a los avances del Frente Nacional, el cual habría tenido otras conquistas que mostrar en materia de modernización por la sola disponibilidad de recursos. O sea, aunque el Frente Nacional hizo muchas cosas, casi no salieron en los cubrimientos, salió lo que había antes. Y aunque hubo reportajes insertos en los años de dicha coalición partidista, como el de Almasí, al convenio entre el Programa Mundial de Alimentos, la FAO y el ICBF, estos ya respondían a una estética más noticiosa, con menor exotismo en su elaboración, que no halló la misma resonancia de lo hecho por los corresponsales de Naciones Unidas 20 años atrás en los rústicos poblados andinos. Aspectos diversos revisados en este trabajo podrían explicar ese desbalance. Las revistas de la OIT y la FAO, para empezar, llegaron tarde a la política fotográfica de la ONU y perdieron múltiples oportunidades de documentar visualmente sus proyectos en suelo colombiano. El entusiasmo mediático inicial, afianzado con la participación de Colombia en la Guerra de Corea, según se mostró en el capítulo 2, se matizó en la opinión pública, en parte por la puesta en marcha de otros fondos de desarrollo como la Alianza para el Progreso, la cual devolvería a los Estados Unidos cierto monopolio en el relato de la asistencia técnica que, bajo la sombrilla de Naciones Unidas, había estado más distribuido entre otros nodos de actividad cultural. También está el evidente declive presupuestal y de producción gráfica que experimentaron los despachos de información de los organismos a partir de los 70 en comparación con la década anterior. Posiblemente una mezcla de todas. Lo cierto es que si hubo grandes empresas de cobertura fotográfica dedicadas a los proyectos diseñados propiamente en el Frente Nacional, estas fueron impulsadas con más fuerza por otros actores institucionales que aguardan por su reconstrucción. Un buen punto de partida para esa inquietud sería la fototeca del Banco Mundial, que cuenta con reportajes digitalizados de los 60 y los 70 a megaobras de infraestructura, educación y créditos agrícolas en regiones no cubiertas por Naciones Unidas como la Amazonía colombiana. Algunos hechos por Almasí para la firma Three Lions, según se anotaba en el capítulo 3, pero también por una proporción nada despreciable de fotógrafos estadounidenses que brillaron por su ausencia en las misiones de las agencias ONU con su sede en ciudades europeas. Y es que el origen o residencia en Europa del grueso de fotógrafos localizados aquí no es un dato menor en esta historia.
en especial cuando las actuales revisiones de literatura sobre la Guerra Fría cultural en América Latina siguen sugiriendo al lector que ésta se trató de una relación forjada exclusivamente entre gobiernos locales y órganos de propaganda estadounidenses, que destacaron por su espectacularidad en todos los formatos disponibles. Desde luego, este bilateralismo mediado por museos, universidades, estudios cinematográficos, productoras de televisión, editores e industrias del entretenimiento de la superpotencia continúa arrojando casos nuevos sobre los cuales enriquecer la reflexión ya recorrida. Sin embargo, hacemos mal los interesados en aquel fenómeno planetario al subestimar la incidencia de los agentes europeos, individuales o colectivos, en la conformación de estrategias de soft power o poder blando para el sur global durante esos años, y en asumir que el rol de sus contextos de acción fue pasivo por hallarse en reconstrucción tras los años del conflicto. Por suerte, aunque aún en déficit si se comparan con el corpus de trabajos interesados en la producción de mercancías simbólicas por parte del gigante del norte, comienzan a despuntarse miradas frescas que ramifican la cartografía de la cooperación internacional, el desarrollo y la diplomacia cultural a interlocutores poco revisados como la Alianza Francesa, la Alemania Federal y su Instituto Goethe, fundado en Múnich, la España franquista y el empleo de sus instituciones culturales para apoyar reformas de gobiernos conservadores latinoamericanos, incluso un insospechado iberoamericanismo checoslovaco que dio forma a una historiografía lejana de nuestras coordenadas. Si a eso Ok. sumáramos la ausencia de investigaciones sobre las primeras incursiones en la región de países escandinavos y no alineados, tan presentes hoy en las agendas de ayuda y veeduría internacional, concluiremos sin mayor vacilación que todo está por hacerse en el esfuerzo por descentrar mucho más la bipolaridad con que historiamos la tantas veces evocada lucha por los corazones y las mentes, como se le llamó a la Guerra Fría. Ujú. Y que hoy en día en el imaginario del desarrollo siempre dicen, no, llegaron los suecos, los noruegos, y ¿dónde están Sí, esas historias? No las tenemos. nadie las tiene. Ese es En, para el postdoctorado, hijo, para comparar esas con la tuya. en esa dirección se orientó el ejercicio de recuperar las semblanzas y trayectorias de ciertos corresponsales en el capítulo 3, al reintroducir a Europa en el análisis por medio de aspectos como el triunfo del fotoensayo sobre los formatos de exhibición propuestos por el DPI de Nueva York, la intención del Estado francés de aprovechar la ubicación de la UNESCO en su capital para replicar con mecanismos más robustos su diplomacia cultural, el pulso del fotoperiodismo de ese país para recuperar la hegemonía estética interrumpida durante la guerra y en general la cercanía vital de los fotógrafos con la resistencia armada, el exilio o el antisemitismo, se comprenden mejor los elementos diferenciadores que inclinaron la política visual del conglomerado a favor del viejo continente. Eso sin contar un tronco intelectual de procedencia húngara, pero nacionalizado en Francia, que se encarnó en personalidades claves como el articulista Tibor Mende, el fundador de la revista Ceres de la FAO András Viró y el Trotamundos de Paul Almasí. Pese a la financiación mayoritaria del mundo anglosajón y una relativa afinidad común de los fotoreporteros con los valores liberales de Occidente, el humanitarianismo plasmado en la retórica fotográfica de las agencias ONU, de las agencias especializadas ONU, se desprende de unos marcos sensibles, emocionales y de experiencia histórica que no son los mismos de la producción cultural norteamericana. Basta ver la autonomía editorial, compositiva y hasta logística en el levantamiento de fototecas a cargo de los despachos de información de Ginebra, París o Roma para resumir que si Estados Unidos puso el músculo financiero de la gran mayoría de programas de asistencia técnica, fue Europa y sus comunidades de experticia visual, ejemplo Magnum o el documentalismo británico. ¿Están ahí? ¿O se me fueron? Hola.
Hola, hijillo. Hola, ya. Ya, dale. En asistencia técnica. Asistencia técnica. Ush, pero espere porque eso aparece mucho. Pero hará Eh, unos 3 minutos. Como no menos. Como 15 a ver, segundos. a ver, El último párrafo entonces. sí, en esa dirección se orientó el ejercicio de recuperar las semblanzas y trayectorias de ciertos corresponsales en el capítulo 3. Al reintroducir a Europa en el análisis por medio de aspectos como el triunfo del fotoensayo sobre los formatos de exhibición propuestos por el DPI de Nueva York, la intención del Estado francés de aprovechar la ubicación de la UNESCO en su capital para replicar con mecanismos más robustos su diplomacia cultural, el pulso del fotoperiodismo de ese país para recuperar la hegemonía estética interrumpida durante la guerra y en general la cercanía vital de los fotógrafos con la resistencia armada, el exilio o el antisemitismo, se comprenden mejor los elementos diferenciadores que inclinaron la política visual del conglomerado a favor del viejo continente. Eso sin contar un tronco intelectual de procedencia húngara, pero nacionalizado en Francia, que se encarnó en personalidades claves, como el articulista Tibor Mende, el fundador de la revista Seres de la FAO András Viró y el Trotamundos de Paul Almasí. Pese a la financiación mayoritaria del mundo anglosajón y una relativa afinidad común de los fotoreporteros con los valores liberales de Occidente, el humanitarianismo plasmado en la retórica fotográfica de las agencias especializadas ONU se desprende de unos marcos sensibles, emocionales y de experiencia histórica que no son los mismos de la producción cultural norteamericana. Basta ver la autonomía editorial, compositiva y hasta logística en el levantamiento de fototecas a cargo de los despachos de información de Ginebra, París o Roma para resumir que si Estados Unidos puso el músculo financiero de la gran mayoría de programas de asistencia técnica, fue Europa y sus comunidades de experticia visual, ejemplo Magnum o el documentalismo británico, las que pusieron el ojo a través del cual dar significado a esas iniciativas. En sus aspiraciones de origen, las unidades fotográficas de Naciones Unidas nacieron con un mandato publicitario tan claro como ambicioso. Había que informar al gran público la razón de ser de ese nuevo parlamento, familiarizar a todos los integrantes de la sociedad con una idea renovada de ciudadanía mundial que anunciaba un ciclo esperanzador de globalización y amarrar el éxito de esa empresa a la participación activa de cada comunidad humana perjudicada directamente por la guerra o indirectamente por la pobreza estructural. Pero los años rompieron el molde inicial de la tarea publicitaria y el archivo visual que se ensanchaba con rapidez desde los 50 ganó nuevas funciones que se salieron de control. En poco tiempo, los fotógrafos abandonaron la comodidad de documentar la solemnidad de las asambleas y fueron enviados a recoger evidencia de problemas asociados al subdesarrollo. Una vez en el terreno, usaron su material para hacer pedagogía de los programas ejecutados y producir conocimiento social con un rango diplomático adquirido sobre la marcha, al tiempo que sus superiores, los fotoeditores, lo transformaron en artefacto artístico cuando se trataba de curar exposiciones, en retrato de la actualidad cuando se distribuía a agencias de prensa y en insumo de trabajo cuando se destinaba a universidades, organizaciones científicas y cartillas oficiales de tipo técnico. Decimos salida de control, pues la misma versatilidad del archivo incidió en algunas de las contradicciones que terminarían por debilitar la política fotográfica en expansión. Así, la multiplicidad de materiales visuales llegó a contener en un mismo portafolio de productos cubrimientos que llamaban al entendimiento mutuo de los pueblos, junto a contenidos que provocaban fricción entre la estrategia comunicativa de las agencias o que les granjeaban la acusación de tener preferencias geográficas y reproducir retóricas coloniales. En otra orilla estuvo la desactualización de las fototecas. En sus mejores años, los organismos de la familia ONU consolidaron un mercado global de imágenes sobre sus proyectos, con una demanda de crecimiento tan vertiginoso que después, frente a los embates financieros de los 80, sería imposible de satisfacer con series inéditas, sin caer en la elevación del precio para las revistas
en la disminución de emisiones o en recortes de personal que ajustaran gastos en los departamentos. La diversificación de la oferta visual, que en principio afianzó audiencias cada vez más grandes, acabó por jugar en contra del conglomerado de agencias cuando no hubo capacidades para seguir nutriendo dichos circuitos de consumo, llevándolas a descentralizar sus servicios informativos y ceder parte del margen de maniobra que habían ostentado desde sus sucursales. Ya casi acaba. ¿Fue este Ok. un proyecto fotográfico, un hito rompedor y no presenciado antes? En muchas cosas no. Hubo reelaboración de viejos tópicos y una combinación de estilos que se explican por las distintas procedencias de sus colaboradores en asuntos informativos. Era de esperarse, entonces, que aquella variedad de vertientes dignificara en ocasiones la riqueza cultural de los países y otras veces infantilizara a sus comunidades como lo hacían los imperios a comienzos de siglo, que estetizara la pobreza con el sentimentalismo endilgado de forma crítica a los fotógrafos humanitarios, al tiempo que exponía dramas sociales en donde la imagen fue parte de la solución para movilizar recursos. Sin embargo, como ya se dijo, la singularidad de la política fotográfica ONU tuvo que ver con la articulación de esos elementos reciclados a un discurso cosmopolita remozado, el cual establecía de modo más universal la relación entre el desarrollo, la cooperación técnica intersectorial y la conquista de los derechos humanos. Volviendo a las primeras líneas de estas conclusiones, cabe decir que ni los descalabros ni las flaquezas de este programa visual parecieran haber removido cierta conciencia de la esfera pública internacional sobre la utilidad de convocar testigos expertos que vean con los estados, pero también a pesar de ellos, valiéndose de los instrumentos y las tecnologías de observación disponibles en cada contexto. La afirmación, no obstante, queda en un punto de suspenso en el momento que se escriben estas líneas de cierre. En un giro drástico, cuyos alcances pocos alcanzaron a prever, la política exterior de Estados Unidos bajo la segunda administración de Trump ha emprendido importantes movimientos desestabilizadores en contra de los pocos nichos de ayuda humanitaria que seguían sosteniendo sin mayor confrontación demócratas y republicanos. Entre estos, un segundo anuncio de retirada de la OMS, la congelación de fondos para las ONG y la terminación súbita de la agencia USAID fundada por el gobierno Kennedy en 1961. Junto al retorno de un proteccionismo a ultranza, traducido en una guerra arancelaria contra la economía china, el mundo asiste al desmonte de una cooperación técnica que, aunque con menos dientes que en los años más álgidos de la posguerra, hacía inteligible la relación de fuerzas en donde se inscribían regiones como América Latina, con todo y el fin de la Guerra Fría. En la deriva actual, las cartografías del desarrollo parecen ya no seguir una lógica hemisférica, ni siquiera un vocabulario medianamente compartido, lo cual abre campo a nuevos modelos, escalas, redes transnacionales no occidentales y representaciones que deberán ser cotejadas con el catálogo de referencias identificadas por trabajos como este. Sobre esto último, una nota prospectiva. Aparte de recabar más fuentes relacionadas con la recepción del material fotográfico, siempre la arista más compleja del trabajo con imágenes, esta investigación parte del supuesto de que Naciones Unidas no fue la única retina desde la cual se configuró una cultura visual del desarrollo latinoamericano. Contemporáneo a estas, existió un abanico de jugadores con su propio cuadro de colaboradores externos, que también recrearon los paisajes de la modernización desde el aire, el cine educativo, la historieta, revistas gráficas, mapas, propaganda y, por supuesto, otros corpus fotográficos. La solidez de una línea de trabajo provocadora, como aquella de las culturas visuales en torno a dicho fenómeno del siglo XX, solo puede garantizarse con un programa más extenso de investigación que integre, por un lado, otros casos nacionales articulados a itinerarios de registro como el de las agencias ONU, y por otro, a a esos jugadores cuyas historias podrían en algún punto arrojar entrelazamientos desconocidos con las vanguardias técnicas
actores o convenciones discutidas aquí. En esa tarea, los historiadores debemos estar abiertos a abordajes comparativos, pero también a enfoques conectados y globales que nos permitan asomarnos a las racionalidades y metodologías de visión accionadas por actores como los estados de bienestar del subcontinente, las empresas multinacionales de tipo extractivo o industrial, las filantropías, organizaciones religiosas especializadas en asistencia, institutos de investigación y esquemas multilaterales que se hayan acercado a las herramientas escópicas de su tiempo para dar sentido a sus misiones. De igual forma, una ruta como esa deberá salir en busca de las retóricas alternativas que llevaron al dominio de la imagen la teoría de la dependencia, el estructuralismo cepalino, las cooperaciones sur-sur derivadas de la conferencia tricontinental, las figuraciones soviéticas del desarrollo en los países americanos y otras propuestas a contrapelo, sin las cuales no pueden asirse un régimen de visualidad tan disputado como complementario por la misma multiplicidad de sus arquitectos. Fin. Ah, y Sí. Papá primero. papá primero. Eh, sí, los corazoncitos. ¿Los viste? Sí, Eh, se mandaron corazoncitos. pues sigo bastante profundo. Eh, a mí me queda, después de escuchar este escrito, los dichos por bebé, que la ONU, que unió a tantos países del mundo después de 1945, ahí me queda la sensación como que se quiso utilizar por Occidente para ganar el liderazgo por parte de Estados Unidos. Y quisiera saber cuál es la mirada de los otros países del este respecto al papel de la ONU. O sea, parece ser una cobija de Occidente para manipular y llevar el concepto de democracia adelante, eh, De en desarrollo plena Guerra también. Fría, o sea, como una cobertura de protección para ganar adeptos contra el este. O sea, eso puede ser así. Ujú. Eh, Cuando se funda, pues era muy delicado que Estados Unidos o la Unión Soviética ocuparan posiciones claves, ¿no? Porque entonces el contrario iba a decir, ¿cómo así? Usted está tomando ventaja y se supone que tiene que haber equilibrio. Entonces, como los dos se contenían, digamos, Sí, Estados Unidos no quería como acapararlo todo porque entonces se rebotaban los soviéticos y lo mismo los soviéticos no pueden ocupar. Entonces, esos espacios intermedios los ocupó el tercer mundo al principio. Entonces ahí llegaron los países latinoamericanos, los países africanos a ocupar las direcciones de organismos claves, ¿sí? En esa política de Guerra Fría. sí, Y eso es lo que yo digo que hace interesante trabajar con Naciones Unidas y es que puede parecer, como dices tú, una cobija de Occidente, pero es una arena muy diversa, ¿sí? Y lo interesante de trabajar con ONU es que confluyen los poderosos y los débiles, ¿sí? Confluyen los sí, grandes y los chicos. Y tú puedes ver el accionar y como las reacciones en cadena de unos sobre los otros. No es como el dominio total de la superpotencia, pero tampoco la escala chiquita, sino es el punto donde todos se encuentran. Y por eso esta historia, dentro de todas las otras historias de Naciones Unidas, es interesante porque es como un pasaje por donde todos pasan, valga la redundancia, ¿sí? Es como un núcleo Eh, por el que todos pasan y esa me confluyen. surgió esa inquietud cuando dices que las miradas de los países del este como Checoslovaquia y los de allá no las hemos analizado a profundidad. Parecería ser Es que que se es impuso interesante. la retórica de Occidente en la ONU. Lo de Checoslovaquia es que hubo historiadores y sociólogos que se especializaron en América Latina en los años 60 de la Revolución Cubana en países de Europa del Este. Y nosotros no tenemos presente esa gente, ¿sí? Gente que estaba Sí, pensando América Latina desde el otro lado de la cortina de hierro. Entonces, si uno dice, siempre que hacemos historia de la Guerra Fría, volteamos a mirar a Estados Unidos, que por supuesto
estructuró, le dio gravedad a casi todo, pero si vamos un poco más allá del peso de Estados Unidos y vemos como la multiplicidad de esos arquitectos del desarrollo que con el que cierra las conclusiones, pues imagínate, está el Cantón de Ginebra, los países escandinavos, están los soviéticos, o sea, hay un mapa de actores mucho más multicolor. Y me parece que es importante como rescatar esas agendas más allá de la lógica bipolar que todos conocemos de la Guerra Fría, es rescatar esas agendas desde la cuota que cada uno puso, desde lo que cada uno hizo. Ahora, antes de cederle la palabra a mamá, la última acotación es sobre la mención de lo de Donald Trump, que es muy contemporáneo. Significa que Trump, al recoger todos esos apoyos y todas esas ayudas y acabar con USAID y con todo, significa que ya hay una madurez del mundo que no requiere aparentemente seguir aleccionándolo con las ideologías de Occidente y ya la guerra se coloca como en otro plano. Sí, me queda esa sensación también. Pues igual el cierre de esas oficinas le está haciendo mucho daño al mundo porque el mundo ya estaba muy acostumbrado a que así funcionaba. O sea, de un momento a otro nos Sí, cambiaron las reglas por completo, nos cambiaron así de es. balón, de cancha, de reglas. Y de repente tú ves que tus mismos jugadores te intentan hacer gol a ti y tú no entiendes qué está pasando, pero tienes que cubrir el arco. Es como mi metáfora Ajá, deportiva de lo que está muy ocurriendo bueno. con la Sí, asistencia técnica, porque de repente se te voltea el defensa, algunos te protegen, pero otros como que te intentan hacer el gol y tú no puedes quejarte porque los jueces se fueron a tomar cerveza un rato. Entonces como que es raro que ya no pensamos el desarrollo de forma hemisférica, porque Estados Unidos ya no es un protector de su hemisferio. Estados Unidos ahora golpea en todas las direcciones, golpea al mismo Occidente, favorece a los que estaban en contra de Occidente y es muy poco el tiempo para reaccionar en una guerra arancelaria y en un desmonte de la asistencia. Y los mismos gringos progresistas que decían, esto a nosotros USAID no nos costaba nada, pero sí cambiaba muchas vidas, muchas sí, vidas, en claro. temas de asistencia, de salud, de operaciones, de vacunas, de cultura. Era una parte ínfima de los impuestos que pagaban los americanos, pero le daba forma a esas prácticas de cooperación que se fortalecieron tanto durante estos años. Entonces, de alguna manera, si eso sigue o si llegó para quedarse o si Trump no es el único representante de eso, este tipo de tesis terminan siendo como un testimonio importante de lo que fue una época y una manera de verlo y de pensarlo, ¿no? De imaginar cómo se veía y cómo se practicaba la cooperación, que tuvo vicios y tuvo virtudes, ¿sí? Y que las sigue teniendo. Sí, Yo lo veo así en la última parte cuando hablas de Trump, que de pronto alguna vez lo habíamos hablado, pues tú habías dicho que lo ibas a mencionar, pero haciéndolo gráfico, has, mm, has tirado la esterita en plena plaza y has mostrado todo lo que hicieron, todo como ayudaron, todo como intervinieron, todo como unieron, todo como permitieron visiones distintas. Lo has podido, digamos, explicar todo y de pronto viene este man y terminas así tus conclusiones, de pronto viene este man, recoge la estera y, o sea, recoge el mantel y ya no hay más mercancía, o sea, queda uno, ¿qué me pasó? llevo el balón, ya Me no hay llevó el partido. balón, sí, le dio patada al balón cuando tú venías explicando, es una terminación triste, pero real, de cómo, porque vienes explicando desde el principio cómo fueron las cosas, quiénes vinieron, cómo fueron, qué se vio, qué no se vio, cuáles eran los intereses, y de pronto la terminas en un momento en el que tu historia, digamos, la culminación de la tesis Se coincide, cruzan, mm, señor, sí, coincide se cruzan. literalmente, porque esto tú la Así es. estás terminando este mes y ese señor la terminó este mes, o sea, la terminan entre marzo, abril, mayo,
acaban con todo lo que tú venías describiendo con, con tanto detalle. Yo más que al fondo, quiero de pronto resaltar la forma. Yo nunca leo ni la introducción porque pues yo nunca leo por trabajos académicos, pero no me gustan las introducciones porque yo de una vez voy a lo mero mero. Pero yo me imaginé de manera equivocada que las conclusiones eran como un pequeño resumen, ¿sí? Primero, segundo, tercero, cuarto. Sí, como tú me habías tenido la gentileza de haberme leído los capítulos, yo pensé que iba a ser algo así. Y realmente es todo un ¿Se análisis concluye que? y es un análisis desde otras ópticas. Cogiste pues todos los ingredientes de todos los elementos de tu tesis y lo cogiste desde otra óptica totalmente distinto en la que muchas veces me perdí porque estaba esperando lo obvio. Hijo, Y me perdón, disculpo. con base en lo que dice mamá, uno podría pensar en que uno puede tomar las conclusiones de estas en esta tesis y enumerarlas. Tenemos estas 5 conclusiones, tal, uno, dos. Sí, Uno podría y, hacer así de y, puntual. y yo creo que en esto que leí algo de eso se hace, porque se rescatan como Sí, cosas de los principales capítulos. sí. Ok. Entonces yo a veces me perdía porque yo estaba ignorantemente esperando como una pequeña conclusión del número uno, número dos, número tres. Y recuerdo cuando empezabas a hacer las conclusiones que tú me decías, cojo los párrafos, pero no logro hacer las conexiones, porque tú dijiste, yo no voy a volver a escribir todo, voy a tomar algunos de los Ujú. párrafos, pero tengo que hacer las conexiones de todo. Y realmente pues admiro porque sé que lo hiciste en muy poco tiempo y lo que sacaste ahorita es un texto distinto. Es un texto Ujú. distinto de los capítulos de la forma como tú trataste los capítulos. Los capítulos son pues muy focalizados, cada uno habla de lo suyo, pero de pronto coges y haces toda una paella, Sí, en ¿sí? prosa. O sea, se recoge de todo y pues yo lo veo también profundo, por eso te digo, debo reconocer que muchas veces yo decía, ¿dónde está, dónde está lo que yo ya había sabido? ¿Sí? ¿Dónde está lo que tú ya me habías Sí. leído? Pero empieza a intercalarse, a entreverarse como la carnecita con gordito, toda entreverada y me costó trabajo hacerle seguimiento y encontrarle esta nueva verdad. Lo Ujú. que resalto es que admiro la forma como lograste integrarle y darle la vuelta Eh, Sí, para que las conclusiones no fueran obvias. No era el resumen, no era un resumen de la tesis, ni era un resumen de capítulo. pues sí, o sea, hay como pequeños pasajes que recogen algo, pero no necesariamente, porque diría yo que para eso pues ya estaba en la introducción sobre todo, ¿no? La Claro, introducción ya tenía un planteamiento de lo que se va a encontrar el lector y pues aquí al final se hace una reflexión, pero sí sí, se recogen cosas. O sea, de pronto es que yo te he leído tanto y tan disperso, pero si uno volviera como a los capítulos encontraría uno que, esto sí lo dijo, esto, sí, esto fue lo un acabas de argumento de tal decir, lo que capítulo. vienes haciendo es unas reflexiones. conclusiones pueden ser reflexiones. Sí, O por sea, eso En digo sería, yo parte, sí. que no, mi ignorancia no había recibido conclusiones de un trabajo académico, porque pues lo único que uno ha leído es literatura y ahí no concluye. Se casan o se mueren y ya, se acabó el Sí, libro. otra cosa que uno planteaba, pues no sea en la tesis doctoral, que uno al final de la tesis decía recomendaciones o prospectiva. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar de aquí en adelante? no, Ese tema por sí me eso tocó, el último párrafo, por ejemplo, dice sobre esto último, una nota prospectiva, y todo el final de la última página es prospectiva. ese tema lo tocaste Animémonos,
animémonos a pensar una línea de cultura visual del desarrollo, integremos estos Ah, sí, 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 casos, sí. busquemos sí. conexiones. Y en más de una ocasión también mencionaste que hay cosas en deuda, sí, o sea, que hay cosas que no Sí, se logran. Entonces quedan como capítulos abiertos donde uno dice, bueno, sobre esto todavía hay para hablar. Eso sí yo lo escuché. ¿Qué tanta posibilidad existe ante el retiro de Estados Unidos y tal, que la ONU se revitalice en un tiempo? Lógicamente, cambiando gobiernos, cambiando ideologías, la ONU sí le sirve a los Este países tipo de en desarrollo. organizaciones, sí, este tipo de agencias que llamas tú, eh, que se llaman más bien, eso eso tiene esperanza de volver. sí, yo creo que todo el tiempo están cambiando y no nos damos cuenta. Es más bien eso. Yo creo que Mm. no es lo mismo que hablar hace 10 años de eso, no es lo mismo que hace 20. Es solo que nosotros no estamos como muy enterados de todos los movimientos internos, pero todo el tiempo se están reorganizando de alguna manera. Entonces yo no, ¿Quién lo mueve? pues son cuotas como un club pues hay unos que pagan una membresía mayor por su misma posición privilegiada. Obviamente Estados Unidos siempre ha tenido como un asiento prioritario ahí, pero en general todos los países suelen ponerle una cuota de pertenencia y eso les garantiza el asiento para tomar decisiones en política de bloque. Hay algunos Ujú. temas de agenda de la Asamblea que no tienen la misma proporcionalidad de votación. Todo lo que tenga que ver con guerras, Estados Unidos, digamos, Tiene más votos. tiene una voz mucho más influyente, pero había otros temas en donde las asambleas decidieron la política de un país, un voto. Y eso era muy peligroso para Estados Unidos. Estados Unidos se opuso mucho a eso, Sí. Claro. porque Y ellos capacidad de decían, no, veto, pero, de vetar. porque entonces decían, no, pero pues llega a Unión Soviética y convence a tres islas pobres que también tienen asiento y terminan votando en Claro. contra de nosotros, convenciendo a Singapur y a Madagascar y a no sé qué, y entonces por votación de que un país un voto, pues terminaban perjudicando y Ajá. tuvieron claro que esa política, esa proporcionalidad no se podía manejar con temas, por ejemplo, de guerra del Consejo de Seguridad. Entonces, Yo quiero, pues han ido yo quiero estableciendo hablar sus sobre, diferencias. yo quiero hablar ahorita más que de la ONU y de todo esto, quiero hablar sobre el escrito muy maduro, como dijo papá, muy profundo y ni una floritura. Sí. En tu tesis hay como varias vertientes, hay unos capítulos muy bonitos, muy simpáticos, otros muy detallados, otros con más filosofía, otros más técnicos, lo hemos venido conversando. Este texto, que es un texto corto, tiene mucho contenido y no tiene ni lenguaje enredado, es un lenguaje técnico, pero de análisis, o sea, es de tu análisis y no tiene ninguna floritura, no tiene idas y venidas y todo. Lo sentí así y me gusta mucho la forma de abstracción que lograste en este texto. Me gusta mucho, me pareció muy ordenado. Me da cosita que no se entiendan, como siempre. No, yo te iba a preguntar, No, pues mi amor, no, eso está muy completo. es que si si la que emite el concepto soy yo, pues ahí sí, porque es que, por ejemplo, yo veía que papá asentía en muchas ocasiones porque conoce las fechas, las épocas, la CEPAL, la no sé qué, yo hay muchas cosas que me pierdo y tengo poco espacio en la cabeza y se me llena con nada, ¿sí? Entonces a veces me pierdo fácilmente, tan lindo que se ve en la televisión. Sí.
Era un divino. Mandémosle esa foto. Perdón, me perdí. Ve, como el Eso estuvo, muñequito. eso estuvo chistoso. Es que como te acercaste y te vi en la de televisión, ya quedé más enamorada. No, pero pues tomas una que no es. Deje de sabotearme. Ah, bueno. Bueno, sigue. Entonces, me gusta mucho la forma como escribes de, digamos, de organizado, de maduro, de todo. Ya, sí, ya, yo sí algunas cosas no las entiendo porque yo me he demorado cuando me lees, por ejemplo, cuando me lees lo de los fotógrafos que venían y que venían con un presupuesto y que salían con el peso de las cámaras y todo eso lo entiendo yo. Hay otras cosas que no. Entonces, como en esta, entreveraste lo técnico con lo filosófico, con lo funcional, con lo político, con lo económico, con lo histórico, pues claro, yo a veces me pierdo, pero pues es que tú no puedes Mm. eh, no puedes guiar tu trabajo ni la eficiencia de tu trabajo en el concepto de mamá. Mm. Esto No, lo igual tienes. yo soy consciente, igual yo soy consciente que hay cosas que las quiero transformar más literariamente. Cuando llegue el momento de editar el texto, hacer algunos enunciados más cortos, descremar un poco y simplificar lo que se pueda sin que sea absolutamente todo el manuscrito, pero sí como aquellos puntos donde uno vea que puede suavizar un poquito el discurso para que sea más digerible. Ajá. Yo pregunto, entiendo que todavía no está claro si va a ser virtual o presencial, porque eso lo estás definiendo en estos días. Sea presencial o virtual, ¿lo vas a presentar así con imágenes y todo ante ante los jurados? ¿Cómo se presenta Sí, una y tesis? Es que es un sí, y resumen lo de... más seguro, y lo más seguro es que sí sea presencial, o sea, que yo sí esté. Claro, Sí, yo seguramente sí voy a estar. No, pues claro. presencial pero en vivo, no presencial, presencial con todos allá en Alemania, con los jurados. Casi todos. Hay Sí. unos que van a estar virtual, sí, Y, y esa presentación es en inglés. en inglés. Ah, ok. ¿Y tú vas a practicar esta presentación con algún profesor o algo, hijo? Tú ya tienes tu Pues resumen en papito, inglés. el resumen en inglés ya está, pero ese no es el que voy a leer en la sustentación. Para la No, este sustentación. no, estas conclusiones no. No, 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 ni siquiera el resumen en inglés es el que voy a leer el día de la defensa. Para la defensa voy a preparar un texto especial. Me toca preparar un Ah, texto Ah, tú ya pasaste el resumen en inglés que les tienes que enviar a ellos con estos libros. Ahí está. Sí, ahí está. Pero ese no es el que vas a leer. No, no, Ese porque sería muy largo. Sería muy largo. Tiene que ser mucho más ahí conciso. ¿Y de cuántas páginas puede ser un resumen? ¿Qué le dicen a uno? Pues me puedo demorar media hora. O sea, yo tengo media hora para exponer. en media hora Para tu resumen, para presentarlo, Sí, para presentar la defensa. la defensa. Y está interesante. Chévere para grabarla. Aquí la puedes grabar por Zoom para que te veas. Pues yo ese día voy a estar cargando con mucha ansiedad, creo yo. Con mucho sí, no, nerviosismo. Mucho, mucho no. nerviosismo. Entonces Bueno, voy a, normalmente uno que es el creador del contenido, eh, ¿tú cómo te sientes con tu, o sea, Con el ahorita el tema. otro día que me decías que ya cuando uno la tiene en escrito así y la comienza uno a pasar hojas y a devolver y todo, que empezabas a entenderla muy bien. ¿Cómo te sientes con tu escrito y cómo te sientes con tus conclusiones? pues fíjate que no las había leído desde que las terminé y eso ya pasó hace como un mes, ¿no? Ajá. Pero yo creo que quien se tome la tarea de leerlas como concentradito, o sea, como mentalmente, con el texto y demás, pues va a entender cosas que se encuentran a lo largo de todo el documento. Me parece a mí que recogen bien lo que se hizo, Ujú. Sí, como los puntos más centrales. Obviamente yo saqué muchas más conclusiones a lo largo de los claro. capítulos. No se trataba de ponerlas todas, sino como las más poderosas.
Ahí el gran reto es comprimir en media hora todo. Sí, 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 sí. Entonces, pues yo en general siento el trabajo bien, como con como con los requisitos, digamos, que debería tener un trabajo de doctorado, ¿no? Innovación, trabajo de fuentes, rigor en el tratamiento de las fuentes, eh, que si la escritura se puede simplificar un poco más, pues ya se fue así, ya No, toca Sí, no, está bien, no las simplifiques algo más. está así. bien, No, porque está escrita en los términos claro, tuyos y en los términos que piden. sí. Y no puede uno unificarse con otro como, Yo te sugiero es que la pases por esta plataforma. Espérate, muestro un momentico. Esta, esta plataforma, espera a ver si te puedo mostrar aquí. Estoy Eh, sacando el chocolate. Espérame un segundo. dale. Ah, que no la he abierto. Es cuando yo coloco el documento acá, entonces, ¿y para qué pasarla por la plataforma? cuando yo la meto en esta Notebook LM, me saca como si fuera un resumen de la cuenta, del libro, del archivo, y me extracta los elementos más importantes del archivo, como un resumen, ¿sí? Ah, no me la dejo. Bueno, se llama Notebook, no, Notebook. Sí, Notebook. Pero, Ya, vamos pero con... el momento es más significativo porque yo ahorita te escuchaba eh, haciendo todas estas conclusiones que han nacido desde el Parque de Suba. O sea, pero Sí, hermano, ya se va a comer el dulce. Desde el Parque de Suba y tú me ibas contando a veces mientras caminábamos de cero para una y la del honor, pues esto de las agencias y de todo eso y escuchar ahorita tus conclusiones en un nivel de madurez intelectual, personal, tan importante, con esa estructura que has adquirido con los años, pues yo sí me siento muy contenta, muy orgullosa. Me encanta tu trabajo, me encanta tu tema, me pareció divino, divinamente bien elegido, escogido. No sabías, ninguno de nosotros sabíamos qué terrenos se iban a caminar y los lograste, amor, los lograste. Yo ahorita escuchaba la, la seriedad de tu escrito, tan bien escrito, tan elegante, sin redundancias, sin recovecos, sin todo eso. Como te digo, a veces me pierdo porque pues mi nivel de conocimientos no llega a esos puntos tan delgaditos, pero pues a mí sí me parece de resaltar que has terminado un proceso, porque ya lo terminaste, estás pendiente de uno o dos procesos de envío y administrativos que ya no son los que le corresponden a tu mente y te felicito, amor. Me siento muy orgullosa del camino que recorriste, de la fortaleza que has tenido, de la forma como has crecido como historiador, como investigador, como escritor, como personita. Me siento muy orgullosa y te felicito, mi amor. Me parece que lo lograste en un tiempo muy corto. Pues a mí y a nosotros nos hablabas de tiempos largos, cuando pensábamos que era México, cuando pensábamos que eran otras universidades u otros países, se pensaba siempre en un tiempo de 4 años o 5 años y nosotros sabemos perfectamente que en el calendario interno los años no fueron ni siquiera 3. Ujú. no. Entonces, me parece admirable la tenacidad con la que llevaste a cabo este proceso de hacerte doctor. Me Sí, siento muy contenta, me siento muy agradecida contigo porque no has sido sino un chico lindo que no nos ha dado sino enormes satisfacciones y te felicito, mi amor, te felicito.
porque en contra, digamos, de toda, con muchas adversidades más bien que has vivido durante todos estos años de distancia y de soledad, pues lograste sacar un trabajo muy bonito, muy bien escrito, muy completo, muy gordito, tan gordito, porque ahorita Está nos lo gordita. mostraste y es regordeto, sí, Mm, sí, y lo lograste, amor, lo lograste, yo también te felicito, hijo. Me pareció tenaz y le he dicho a mamá que me parece admirable tu tenacidad sí, de haber estado allá todo solito y combatiendo contra todos los demonios. sí, Y un último eh, reflexión es que recordar que tú eres entre tú y los cuatro jurados, tú eres el que más sabe del tema, entonces no hay nada que temer. Tú sabes más que ellos de este tema, con seguridad absoluta. tú mismo empacaste Entonces, tu propio entonces paracaídas. ellos van a querer aprender de ti y no al revés. Entonces, me siento muy orgulloso y muy contento de lo que has hecho. Sí, mi amor, la verdad es que sí. Eres, Muchas gracias, muchas el que gracias. vemos en pantalla es un delicioso hombrecito, un hombrecito joven, pero un hombrecito con una estructura súper, súper tenaz. Sí, Uy. Muchas gracias, chicos, por obviamente no solo las palabras, sino por haber sido eh, muralla y soporte de este y tantos otros y todos los demás procesos que han llevado a concluir este trabajo. Yo De viaje, lo, yo lo observo con cariño, todavía como con ganas de botarle algo de corriente, digamos, para que llegue a feliz puerto en su versión final, que ojalá se dé. Eh, Asocio cada capítulo y seguramente algunas páginas a momentos de la vida, de lo que ha sido mi vida durante los últimos casi 4 años. Y en ese orden se vuelve un testimonio de un viaje total, de un viaje ininterrumpido, inacabado, de un movimiento perpetuo. Y agradezco mucho siempre haber estado tan pendientes del proceso, ¿sí? Tan tolerantes, así como fue con la maestría, digamos, con los tiempos, con los momentos para dedicarle a esto. Eh, la tolerancia, pues también con la vida un poco plana que fue durante los últimos años, buena parte del día a día allá en Alemania, pues haciéndolo, pero que también ha tenido unas recompensas pues muy bonitas, muy satisfactorias, que también me parece incluso bonito el hecho de que estas conclusiones y que el punto final se haya puesto aquí, ¿no? En un lugar diferente, en un ajá, giro también no tan esperado, no tan estable. Entonces es bonito que esto haya sido como redactado entre Ibagué, Bogotá, sí, Eichstätt, Múnich, Nuremberg, trenes, aeropuertos y sí, Sevilla, ¿sí? sí, sí. esa es una tesis viajera, es una tesis de cafés, de No, restaurantes, de trenes, y de de pronto sitios. nadie más que nosotros entiende todo el proceso desde que concebiste las primeras ideas. Sí, Es más, desde que empezaste a estudiar artes liberales, que se nota en la forma de escribir tuya que tienes esa carrera también y tienes otras influencias diferentes que te hacen diferentes a muchas otras personas. lo Mu- lograste, Y amor, lo lograste. Felicitaciones. así, Brindemos. De verdad que si estuviéramos los tres, podríamos tomarnos una copa de champaña, Entonces porque destapemos eso todos es un logro destapemos todos importantísimo. el bombón. nos la, nos la debemos entonces un Salud. brindis, un traguito. A ver, Salud, igualito. a ver. El mío, ¿no brindaste con el mío, hijo? Ah, ¿no brindaste con el mío? Ya. Listo. Fin, Gracias. la copita. Ay, qué chévere. Olerlo primero. Si no me Papito dices ya nada. estaba, Sí, menos papito ya mal. estaba. Tocó, Claro,
tocó devolverlo. Como cuando le digo yo que si un león ve a mamá es como comerse En los un medios. masmelo, así. Huele riquísimo. Ay, se me fueron. En pleno brindis. Hola. Un lindo hijo, Muy bonito. porque es que Se me fueron en pleno brindis. sí, Sí, bueno, Bueno, ahora sí, otra vez. Brindamos. brindamos. en fin. Y le rescatan el sabor de la champaña. Qué delicia. Este brindis después lo hacemos presencial en Colombia, en Alemania, donde sea, Con champañita. con champaña en un sitio, en una cena. ¿Cómo vamos a celebrar tu grado? Esa es una buena pregunta. A Hay ver, que celebrarlo. Ujú. papá dio una idea, yo di otra, como en la Navidad, A ver, cada uno puede decir la suya. a ver, se oye, se escucha. ¿Tú sí te acuerdas de la tuya? ¿La de ahorita? Papá queda pensando, dice yo qué dije. ¿Una cena? Yo digo que una cena, Papá dio una que no me pareció descabellada, como seguramente se le olvidó. Yo la voy a recordar. a ver. A ver, La Universidad del Rosario, Ah, sí, en uno Contra- de esos, contratar un saloncito en la como Universidad le de decimos, Rosario, como la de Pablo, e ir nosotros, invitar a tus profes, a invitar tus dos o tres amigos a tus dos, tres amigos inscritos, y hacer un a tus almuerzo allá. profes y hacer un almuerzo como el que hizo Pablo el día de su grado, que lo hizo con su familia y sus amigos. O sea, me imagino que con Andrés, Esto lo dijo papá hace como un mes y medio, 2 meses sí, que le ocurrió esa idea y pues no nos pareció, a mí no me pareció descabellada, pero no sabemos si eso sea lo que quieres. Esa la propuso papá. esa es una Yo opción. pues soy de más bajo perfil. Mamá eh, dice que un pincho de Miguelucci ah, con los profesores. ah, yo si dije, hubiera, yo dije, sí, de a 3 pinchos. si hubiera, si Mucho hubiera, guacamole. no lo pensábamos dos veces, llevamos nuestra propia cuchara y ya. Oye, ¿y quién sabe si existirá todavía, no? No, ya no existe. Yo, no, es que normalmente yo solamente pienso en nosotros tres. Eh, entonces, pues, si pudiéramos estar el día de tu grado, el día de tu sustentación, que no se sabe si se pueda o si pueda papá o los dos o algo, y si no, me gustaría que nos fuéramos los tres para Buenos Aires a celebrar el grado. Con, Esa me con gustaría un más. buen Eso, corte y eso de es más bajo buffet, perfil. Y eso bajo fue más perfil. bajo perfil, según mamá. Los tres, ¿no? Un buen corte de buffet chorizo Era bajo en la perfil porque estancia éramos chica. los tres. Era bajo perfil, pero porque éramos los tres. Ush.
Harto tiempo guardado. Y uno sale con los guantecitos. Mi amor, ¿puedes guardarla? ¿La puedes El, traer? el papelito. ¿La traes? Yo voy a guardar esta. La Ah, guardo. bueno. Bueno, Yo bajo perfil. mira, nuestra celebración, Dice Santiago que si vamos a ir al grado. Y entonces, pues yo le dije, no, allá no hay grado, simplemente pase por el correo electrónico y ya, un acta firmada. Y dice, ah, no, aquí le hacemos alguna cosita Pues que gracias. en la pizzería, sí. Ah, el día que me invitan, no, el día que me invitan a la pizzería, sí, sí voy a pedir a lo descarado, una piña colada así, grande, una pecera y Sí, la piña colada de pecera, la tienen de mm, pecera. sí, sí, una piña colada de esas. Sí. Pues, pues me voy a situar entre las dos porque creo que el de bajo perfil seré yo. mira, esa cena puede ser en Buenos No, Aires, que él la va a proponer. A ver, tú como quisieras, hasta en Decamerón. porque sí, Yo digo, yo digo que vayamos a almorzar a la crepería, un filet mignon Ah, fantástica. y, y que escojamos un lugar en la tarde que puede ser esa zona como loft del hotel Altamira. que queda sobre la quinta. El F, no es el F25 Ah, sino la, El F30, f la 25 terraza del F25 ahí en el segundo piso. pero no el F25 el sino el otro, M30, El el M30, M30. el de la 28. Sí, que nos vayamos allá a Ah, ese sí es tardear. bacano.